El átomo. La materia está formada por átomos, es decir, un conjunto de átomos forma la materia. Cada átomo está compuesto por unas unidades aún más pequeñas, llamadas unidades subatómicas, como son los protones, que tienen carga positiva, los electrones, con carga negativa, y los neutrones, que carecen de carga. Son neutros. La estructura de un átomo es la siguiente. Tenemos un núcleo, donde se encuentran situados los protones y los neutrones, cargas positivas y neutras, y unos electrones que giran en torno a este núcleo, cargados negativamente. La cantidad de estas unidades subatómicas es la que hace que un átomo corresponda a una u otra especie. De manera genérica, nos referimos a un átomo cualquiera como X. Estas dos letras que aparecen a su lado corresponden la Z al número atómico, que es el número de protones que contiene el átomo, y la A al número másico, que es el número de protones y neutrones que contiene el átomo, la suma de protones y neutrones. Veamos esto que os acabo de explicar con un ejemplo real. Aquí tenemos el caso del oxígeno, con su símbolo O. El número atómico del oxígeno, la Z, es 8, es decir, que cada átomo de oxígeno contiene 8 protones. Su número másico es 16, es decir, que la suma de protones y neutrones es 16. Por lo tanto, sabiendo que cada átomo tiene 8 protones, haciendo una simple resta, podemos saber que en el núcleo cada átomo contiene también 8 neutrones, ya que 16 menos 8 es 8. Ahora solo falta saber el número de electrones del átomo. Para ello, hay que tener en cuenta una cosa de la que aún no hemos hablado, y es la carga del átomo con el que trabajamos. Esta la encontraremos situada arriba a la derecha del símbolo del átomo, justo donde la señalo en esta diapositiva. En este ejemplo, en el oxígeno, la carga del átomo es nula, es 0. Sabiendo que la carga total del átomo es 0 y sabiendo también que el número de protones que tiene el átomo de oxígeno es 8, podemos saber fácilmente que el número de electrones de este átomo va a ser 8, ya que de esta manera se contrarrestarán cargas positivas y negativas para dar lugar a un átomo con carga nula, con carga 0. 8 menos 8, 0. Este átomo tiene 8 electrones. Veamos qué pasa cuando el átomo de oxígeno tiene dos cargas negativas. En este caso, la A y la Z no se ven alteradas. Por lo tanto, este átomo tiene también 8 protones y 8 neutrones. Para el cálculo de los electrones debemos tener en cuenta estas dos cargas negativas. Procederemos de la misma manera que en el caso anterior. ¿Cuántas cargas negativas necesitamos para que ahora el resultado sea menos 2? Pues necesitamos 10 cargas negativas, ya que 8 menos 10 da menos 2. En este caso, este átomo tiene 10 electrones. De esta manera, estos dos átomos con los que hemos trabajado tienen el mismo número de protones, el mismo número de neutrones, pero difieren en el número de electrones, ya que el primero tiene 8 y el segundo tiene 10. Es por este motivo que hay que fijarse en la carga del átomo, ya que es determinante para saber cuántos electrones tiene el átomo. Para que quede más claro el concepto, veamos otro ejemplo más, esta vez con el carbono. Aquí tenemos dos átomos con diferente carga. Primeramente, sabemos que la A es 12 y la Z es 6 en ambos casos. Con estos datos podemos saber fácilmente que ambos átomos tienen 6 protones y 6 neutrones. Ahora bien, estos átomos difieren en el número de electrones, ya que tienen diferente carga. En el primer caso, la carga es 0. Sabiendo que tenemos 6 protones y que la carga es 0, el resultado nos da 6. El primer átomo tiene 6 electrones. En el segundo caso, la carga es más 4. Sabiendo que tenemos 6 protones y que la carga es más 4, el resultado da
2. El segundo caso, el átomo tiene 2 electrones. Con todo lo aprendido hasta ahora, podemos introducir el concepto de isótopo. Los isótopos son diferentes átomos de un mismo elemento que contienen el mismo número de protones, el mismo número de electrones, pero que difieren en el número de neutrones. Como lo que difiere es el número de neutrones, que son las unidades sin carga, los isótopos tendrán la misma carga entre sí. Veamos un ejemplo con el elemento hidrógeno. Aquí podemos observar cómo el número de protones de estos tres átomos es el mismo, ya que la Z es la misma. Todos ellos tienen un protón. Sin embargo, el número másico, la A, es diferente en cada uno de ellos. En el primer caso, el número másico es 1 y por lo tanto tenemos 0 neutrones en el núcleo del átomo. En el segundo caso, el número másico es 2 y por lo tanto tenemos un neutrón en el átomo. Y en el tercer y último caso, el número másico es 3 y por lo tanto tenemos 2 neutrones en el átomo. Vemos cómo se cumple la definición de isótopo, ya que tenemos 3 átomos del mismo elemento con el mismo número de protones, con el mismo número de electrones, ya que tienen la misma carga todos ellos, pero que difieren en el número de neutrones. En este caso en concreto, en el caso del hidrógeno, que es uno de los elementos más comunes de la química, estos isótopos tienen un nombre en concreto. El primer caso es el hidrógeno común y luego tenemos el deuterio y el tritio. Estos 3 átomos son lo que llamamos isótopos. Llegados a este punto, podemos introducir el concepto de masa atómica, o lo que es lo mismo, la masa del átomo. Esta tiene en cuenta los protones y neutrones del átomo, es decir, su núcleo, ya que los electrones son tan pequeños y pesan tan poco que son despreciables. Como la masa atómica es muy pequeña, se compara con la de un átomo que se llama átomo patrón o átomo de referencia. Este átomo es el isótopo de carbono 12, el más abundante de los isótopos de carbono. Este átomo tiene una masa de 12 UMAS, unidades de masa atómica, o lo que es lo mismo, una masa atómica de 12 gramos mol. Estas unidades, el gramo mol, son muy importantes en la química y serán utilizadas de ahora en adelante en la mayoría de clases. Antes de continuar, vamos a ver qué es esto del mol. Trabajando con este átomo de referencia, el carbono 12, se encontró que en 12 gramos de este átomo había 6,022 por 10 a la 23 átomos del mismo. Con esto se llegó a uno de los factores de conversión más utilizados dentro de la química, y es que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. De esta manera, sabiendo que la masa del carbono es 12 gramos por mol, es lo mismo decir que un mol de carbono 12 pesa 12 gramos a decir que 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono pesan 12 gramos. Hay masas atómicas que se han de saber de memoria, ya que se usan de manera muy habitual. Estas son la masa del carbono, que es 12 gramos mol, la masa del oxígeno, que es 16 gramos mol, la masa del hidrógeno, que es 1 gramo mol, o la masa del nitrógeno, que son 14 gramos mol. Todas las masas de todos los elementos se encuentran en la tabla periódica. En este ejemplo de tabla periódica podemos ver las masas del hidrógeno, del carbono, del oxígeno, entre otros. Como se puede observar en la tabla, las masas no son exactas, y esto es debido a un concepto que hemos explicado anteriormente, los isótopos. Que la masa del magnesio sea 24,31 gramos mol es debido a que no todo el magnesio es magnesio 24, sino que existen unos isótopos que tienen diferentes abundancias. Teniendo en cuenta que tenemos 3 isótopos de magnesio, magnesio 24, magnesio 25 y magnesio 26, con sus respectivas abundancias, como son 75,5, 18 y 6,5, podemos calcular la masa global del magnesio. Hacemos 24 por 75,5 más 25 por 18 más 26 por 6,5 y dividimos entre 100 y nos da el resultado de 24,31 gramos mol. Estamos multiplicando la masa atómica del isótopo por su abundancia. Las sumamos y las dividimos entre 100. Muchas gracias por ver el vídeo, espero haberte ayudado y que vuelvas por aquí. Suscríbete y dale a like, ayuda un montón.